abogado, político. Estoy leyendo, por ejemplo, en Wikipedia, Amorín Valle es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de los cuales posee el título. Se destacó en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República por su interés en la economía política, primero como estudiante y luego ya como profesional. Ha colaborado en la Cátedra de Economía en la mencionada Casa de Estudios. La política forma parte integral de su vida. Está ligado a tal actividad por sus orígenes familiares, al estar emparentado con dos de las familias más destacadas en la vida política nacional. Por un lado los Amorín y por otro los Valle. Junto con su familia en 1980 participó en la campaña por el no al plebiscito constitucional llevado a cabo por el gobierno de facto. La victoria de tal papeleta permitió facilitar la transición hacia la democracia que finalmente se logró en el año 1985. Entre 1997 en adelante se desempeñó como procurador de la División Jurídica de la Universidad del Trabajo, luego ingresó como abogado al Instituto Nacional de Colonización, donde fue designado en el año 84 como director del Departamento Jurídico. Y de allí en adelante, recuperada la democracia en nuestro país, Amorín Valle ha pasado a ser, digamos, una de las figuras que ha ido creciendo en lo que tiene que ver con la consideración dentro de uno de los partidos fundacionales en el Uruguay. ¿Qué tal, Amorín? ¿Qué tal, Valle? Buenos días. Buenos días, gran gusto estar acá. Igualmente de recibirlo y además con los mejores deseos para ti personalmente como para todos los candidatos. Creo que los deseos van conectados con los deseos de un país que pueda ser mejor, ¿verdad? Sin duda, si a todo nos va bien, quiere decir que el país va a mejorar. Así que te agradezco el deseo y bueno, hay que trabajar. Ahora hay que trabajar siempre. Ahora yo voy a trabajar, hasta ahora venía trabajando, recorriendo el país y andando por todos lados con mucho entusiasmo. Sí. Voy a seguir en la misma línea, ahora como precandidato del Partido Colorado. Debe haber sido muy interesante crecer en una familia donde la política de alguna manera era un punto central, ¿verdad?, del interés. Sí. Me imagino esas mesas que deben haber sido mesas de discusiones, de polémica, de cambio de ideas. Mi padre, yo tengo el mismo parentesco con Javier Barrios Amorín que con Jorge Valle. Ajá. Cuando nosotros éramos chicos íbamos a La Paloma verano. Y en La Paloma veraneaba Luis Valle Berres y Javier Barrios Amorín. Y el cumpleaños de mi madre era el 29 de enero. Así que todos los 29 de enero se hacía alguna reunión en mi casa y venían los dos, que eran, no es como ahora, en aquel momento el Partido Nacional y el Partido Colorado eran los dos grandes rivales. Así que yo crecí en eso. Mi tío, el hermano de mi padre, Ernesto Amorín Larrañaga, era diputado blanco del movimiento de Rocha, después fue senador. Y antes de la dictadura, cuando venía a trabajar a la Cámara de Diputados, vivía en mi casa, en la casa de mi padre. Nosotros teníamos una casa grande y había un cuarto para Ernesto, que era mi tío. Y nosotros éramos colorados y naturalmente Ernesto blanco, así que me crié y me formé en esas discusiones de gente que pensaba distinto, pero que se respetaba enormemente, que se ayudaba además y que empujaban los dos desde distintas ópticas a favor del país. Sí, yo lo vivía también en mi casa. Había un abuelo blanco y un abuelo colorado. Y me acuerdo las discusiones y las bromas. Por ejemplo, una de las bromas era que venía mi abuelo materno y le decía a mi abuelo paterno, le traía el diario El Día, y como una broma, y mi abuelo paterno le respondía con otra broma: yo no estoy buscando trabajo, le decía, así que no quiero leer ese diario. Era una forma muy civilizada, sí, claro, pero muy fervorosa, sí. Absolutamente. De discutir realmente lo mejor para el país. Sí, absolutamente, pero con mucho respeto. Había mucho respeto, que es una cuestión que yo aprendí naturalmente. A mí se me dio de niño. O sea, algunas cosas con las que uno creció es el respeto por el que piensa distinto a uno, el poder discutir con altura, el defender fervorosamente la democracia.
porque estas dos corrientes familiares que yo tengo tenían algunas cosas de unión. Claro. En algunas cosas pensaban igual. Por ejemplo, cuando la dictadura de Terra, el sector del Partido Nacional que estaba en contra de la dictadura eran los blancos independientes, que era entre los cuales estaba Barrio Zamorín, y los ballistas. O sea, en algunas cosas esenciales, estos dos sectores de la política nacional pensaban igual. Por ejemplo, en la defensa de la democracia. Claro, así que sos primo de Javier Barrios Sanza. Sí, claro, primo segundo. Mi padre era primo hermano del padre. Claro. ¿Y cómo surgió esto? ¿Se fue dando progresivamente o fue un proyecto personal que fuiste creando para ti? Siempre me gustó la política, siempre. A mí, ¿qué recuerdos tenés? Bueno, yo recuerdo a mi abuelo, que se llamaba Duncan Valleverres, haciendo números cuando yo era muy niño. Él se murió cuando yo tenía 5 años. Los primeros recuerdos es doblar listas arriba de una mesa baja que había en la casa de mi abuela. Es decir, siempre estuve viviendo en ese mundo. Yo me casé, no voté en el 71, no tenía edad para votar en el 71. Me casé en el 80, por supuesto que trabajé y empujé por el no, y después trabajé en ABX, que era una de las listas coloradas en la elección interna, pero estaba formando mi familia. Ya había nacido 2 de mis hijos. Cuando la primera elección tuve algún inconveniente familiar, mi madre estaba muy enferma, y yo en el 84 trabajé poco. Trabajé, milité, pero no trabajé como figura ni con aspiración a ningún cargo. Sí. En el 88, cuando el vallismo se divide, cuando la 15 se divide en dos, y hay una corriente liderada por Julio Sanguinetti y otra por Jorge Valle, Sanguinetti elige a Tarigo como su... Claro. Y a mí me pareció que yo tenía que ir a decirle a Jorge, a mostrarme solidario con Jorge. Claro, fue el famoso momento brazo. En que Jorge Valle nos dijo en Hablemos que había sentido que le habían arrancado el brazo. Es una de las entrevistas más recordadas. Sí. Además recuerdo, por ejemplo, que Matilde, la mamá de Jorge Valle, me decía que nunca le había gustado lo de 15 de julio, y que le había dicho al hijo, 15 de julio, ¿no te das cuenta? 15 de julio, Julio Sanguinetti, decía Matilde, con ese carácter muy especial que tenía, una mujer admirable, ¿no? Bueno, entonces ahí se produjo una división que por suerte fue circunstancial en el vallismo, y yo le fui a decir a Jorge que, bueno, qué podía hacer, y me dijo, bueno, me tenés que dar una mano. ¿Qué querés que haga? Tengo una zona de Montevideo, que es la zona de Peñarol, Sayago, Conciliación, Barrio La Valleja, toda esa zona, que necesito a alguien que me la organice. Así que andate y organizala. Y te veo después de las elecciones. Y así fui, hice una cantidad de amigos importantes, amigos que siguen siendo amigos míos todavía, con los que hace 25 años que estamos trabajando en política. Y ahí trabajé, y ahí empecé, y ahí tuve una posición en la lista de diputados que era imposible que saliera. Efectivamente no salí. En la otra elección sí, fui suplente de Singer y Achugarri, yo era el tercer candidato a diputado, salieron 2, pero entregaron una suplencia, y después hubo elecciones internas. Después cambió todo, porque ahí, con la Constitución del 96, claro, cada uno tenía que sacar su lista, los que aspiraban a tener algo, y el que sacara más votos le iba a ir, era el que tenía más posibilidades en las listas. Y ahí yo armamos unos cuantos. Claro. Yo la encabezaba. Claro. La lista, y en la elección interna del año 99 saqué 37.000 votos en Montevideo. Con lo cual era encabezar la lista de diputados, fui, jefe de la bancada de la 15, el presidente de la Cámara de Diputados, los últimos meses del gobierno de Valle, el ministro de Educación y Cultura, y ahí siguió mi camino político. Claro, hay una visión que te identifica mucho con los sectores que vendría a ser de Unidad y Reforma, ¿verdad? O sanguinetismo, Jorge Vallismo, jorgismo, ¿verdad? Sí. Por un lado, y por el otro lado un sector que se identifica mucho con el pachequismo, ¿verdad? Que es por el lado de Bordaberry, de Pedro Bordaberry. Sí. ¿Existe esa diferencia? Yo creo que, lo que hay en el Partido Colorado creció siempre con dos corrientes. Y seis corrientes. Una que empieza con mucha fuerza, que es Vamos Uruguay, con Bordaberry al frente, que tiene algunas personas que vienen del Foro y de la 15, y otro sector, que es el sector vallista, que nace después de la elección interna, el PROVA, que tiene también muchas personas que vienen de el Foro y la 15, y pachequistas en ambos lados, porque la gente empieza a buscar sus caminos, desaparecen electoralmente el Foro y la 15 y aparecen electoralmente
Vamos Uruguay y el vallismo. En esa elección del año 2009, la última elección nacional, la lista al Senado que encabezaba Pedro Bordaberry tuvo el 60% de los votos y la lista al Senado que yo encabezaba tuvo el 40% de los votos. Es decir, ahí quedaron armados los dos sectores, que son los dos sectores que están hoy. Nosotros nos definimos como vallistas. A mí me preguntan, ¿usted cree que en el otro lado no hay vallistas o cree que en el otro lado es toda gente conservadora y de derecha? Y digo, no, yo no puedo definir a los otros. Yo me defino yo. Yo siento que soy vallista y siento que hay algunas características que tiene el vallismo que son las que nosotros tenemos que impulsar con muchas ganas. Hay palabras, hay términos que siguen siendo muy importantes de conservar, pero que a veces sufren el desgaste del tiempo. ¿Qué significa ser vallista? Puede parecer de repente para muchos una evocación del pasado o un intento de trasladar el pasado hacia el presente. Eso no se puede hacer. No se puede hacer, pero se pueden mantener algunos principios básicos. Para mí los principios básicos del vallismo es, uno, somos demócratas y el vallismo enfrentó a todos los golpes de Estado, el vallismo ha estado siempre de las instituciones, sin lugar a ninguna duda. Segundo, somos liberales. Es muy importante rescatar este tema del vallismo. Valle Ordóñez decía, si hay un partido liberal en el Uruguay es el Partido Colorado. Liberal en el sentido de amor a la libertad. Siempre en favor de la libertad, siempre buscando más libertad, porque entendemos que el ser humano se desarrolla completamente en un ambiente de libertad, si no, no se desarrolla completamente. Tenemos preocupación por los temas sociales, sin duda. Valle Ordóñez, las políticas sociales en Uruguay no empezaron hace 8 años. Las políticas sociales en Uruguay tienen 100 años. Empezaron con Valle Ordóñez, la preocupación por el que tiene menos, el escudo de los débiles era el vallismo. Las pensiones, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, las mejores condiciones de trabajo, los liceos departamentales, la duplicación de las escuelas, todas esas cosas son políticas sociales esenciales que fueron del vallismo y que naturalmente tienen que ser hoy nuestra preocupación. No como hace 100 años, de aquí en adelante. Y después, yo creo que la principal característica del vallismo es esa capacidad que tuvo Valle Ordóñez como líder o como figura relevante de una generación, pero fue una generación toda la que empujó, de transformar el país. Valle Ordóñez va a Europa entre su primera y segunda presidencia. Valle fue presidente entre 1903 y 1907, la presidencia de la Guerra Civil. Lo sucede Williman entre 1907 y 1911, y ahí Valle Ordóñez se va a Europa. Y ve el primer mundo, ve las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Y cuando vuelve decidido a transformar el Uruguay. Y esa segunda presidencia es seguramente la presidencia más importante en la historia del Uruguay. Ahí están las principales transformaciones. Ahí Valle está dispuesta a construir el país para los próximos 30 años. Y mucha gente dice, pero no se puede hacer estas cosas en un país tan chico. Y dice, bueno, seremos un pequeño país modelo. Y lo hace. Y entonces, por ejemplo, cuando yo voy al interior, a todas las capitales departamentales, y hablamos de vallismo, le digo, bueno, seguramente ustedes este año o el pasado estuvieron festejando los 100 años del liceo. Y todos lados me dicen, sí, ¿cómo sabe este hombre de lo que pasó en tal departamento? No sé lo que pasó en tal departamento. Valle Ordóñez hizo los liceos departamentales en todo el Uruguay, porque no había liceos en el interior, entre 1912 y 1913. Y están todos festejando los 100 años. Es decir, las grandes transformaciones se hicieron ahí. Se hicieron aprovechando una circunstancia económica positiva, porque el país estaba... Todo lo que vendía valía y tenía colocación para todos sus productos. Bueno, ahora hay una situación similar. Entonces yo creo que no se puede desaprovechar esta oportunidad y que el Uruguay tiene que hacer cambios centrales, fundamentales, en algunos temas claves, como, por ejemplo, la educación pública. El vallismo fue el creador de la clase media en Uruguay, y la clase media no como concepto económico, que es lo que mucha gente no entiende. Los economistas con Astori a la cabeza se ponen el balde y dicen la clase económica es el que gana entre tanto y tanto, la clase media es el que gana entre tanto y tanto. No, la clase media es un concepto que tiene que ver con valores. Seguramente a usted y a mí nos enseñaron de chicos que había que trabajar y esforzarse para conseguir las cosas. La cultura del trabajo. Uno. Sí. Seguramente nos dijeron trabajar para tener la casa propia. Seguramente nos dijeron la mejor herencia que le podés dejar a tus hijos es la educación. Sin duda. Todas esas cosas son conceptos de clase media. Eso es valores de clase media. Y Uruguay está empezando a perder esos valores. Y el gobierno está, por ejemplo, con el impuesto a la renta a las personas físicas, está castigando a que trabaja.
Y entonces castiga esos valores. Nosotros al que trabaja lo tenemos que alentar. Si gana bien y quiere mejorar su casa y comprarse una casa nueva, bien por él. O quiere tener otro trabajo. Otro trabajo, pero no, ahora nos animan. Pero además, ¿quién paga el IRPF? El otro día yo estaba en una reunión en un barrio en Malvin Norte, un barrio de clase media baja, por decirlo de alguna manera, y pregunto, ¿quién paga IRPF? Y se levantaron varios la mano. Y al primero digo, bueno, ¿vos qué haces? Yo soy guardia de seguridad. ¿Y pagás IRPF? Sí, pago IRPF porque trabajo de lunes a sábado 10 horas por día. Y gano en el bolsillo un poco más de 15.000 pesos. Y por lo tanto pago IRPF. Y lo pago 2 veces. Porque además de pagar lo que me cobran a mí, me subieron el alquiler, pago 8.000 pesos de alquiler porque me lo subieron, porque paga el 12% de IRPF. Ahora, ¿es justo eso? ¿Es sensato? Eso rompe y limita y acota los sueños de clase media. Así que esa es otra de las cosas en las que vamos a tener que trabajar mucho. Ahí está. Ahora entramos, senador, en esos aspectos. El Partido de la Libertad, decía usted con respecto al Partido Colorado. Hace poco se cumplieron 40 años del golpe de Estado. Uh-huh. Y hay quienes atribuyen al golpe de Estado concretamente una participación importante al Partido Colorado, entre otras cosas porque el presidente de aquella época había sido el representante del Partido Colorado. Y hay quienes señalan con el dedo índice concretamente al Partido Colorado por ese momento que tal vez sea el momento más bochornoso de nuestra historia, ¿verdad? Reciente. Sí, de nuestra historia reciente, sin duda. Ha habido muchos momentos. Sí, claro. Pero este ha sido especialmente bochornoso. El Partido Colorado, como partido, fue el único partido que sacó un pronunciamiento explícito, como partido, en contra del golpe de Estado, pocos días después del 26, creo que fue el 13 de julio de 1973. Se reunió el Comité Ejecutivo Nacional y como partido dijeron que estaban en contra del golpe de Estado. Que era un desastre, que estaba, como siempre, el vallismo del lado de las instituciones. El presidente de ese momento había sido electo por el Partido Colorado. Era Juan María Bordaberry. Y fue el que firmó la disolución del Parlamento. Ahora, el golpe de Estado no lo dio Bordaberry. El golpe de Estado lo dieron los militares que tenían la convicción de hacerlo y Bordaberry acompañó. Y estuvo, desde mi punto de vista, muy mal en acompañar, porque evidentemente rompió un compromiso. No es inocente, ¿no? No, rompió un compromiso que tenía con la Constitución enorme y un compromiso enorme que tenía con sus votantes. Por eso es que cuando se recordó el otro día los 40 años, Ope Pasqué hizo ese comentario. Y yo digo que yo sí tengo que hacer algunos comentarios, tengo unos cuantos comentarios para hacer de esa época. Por ejemplo, la actitud del vicepresidente Jorge Zappelli. Claro. Era un ballista. Renunció. No renunció, ni siquiera renunció, fue mucho mejor lo que hizo. Uh-huh. Él dijo, yo sigo siendo vicepresidente porque a mí me eligió la gente y ustedes no son nadie para sacarme y no voy a renunciar. Y le dijeron, bueno, pues si usted quiere cobrar la jubilación, usted tiene que renunciar. Sí, pero no voy a cobrar la jubilación hasta que no me toque. Yo soy vicepresidente de la República hasta el 1 de marzo de 1977. Y hasta el 1 de marzo de 1977 yo voy a estar en mi casa como vicepresidente de la República. Ustedes me impedirán el acceso al Palacio Legislativo y no tendré nada que hacer ahí, pero yo no renuncio. Y no renunció y no cobró jubilación. Y su familia tenía una fábrica de ladrillos, Méndez Hermanos se llamaba la fábrica, en Aparicio Saravia, casi Garzón, de la que yo fui abogado después, bastante tiempo. Y Jorge Zappelli se iba en ómnibus desde su casa hasta allá porque había vendido todo, porque no tenía otra forma de vida. Es decir, hubo muchísima gente que se jugó entero por la democracia, porque además ahí no sabía qué le podía pasar a él personal y físicamente. Vasconcelos con Febrero Amargo, Flores Mora en la defensa de siempre, Hierro Gambardera en aquel discurso final, Lalo Pazaguirre presidiendo la Cámara de Senadores. Es decir, Jorge Valle 6 meses antes anunciando que venía un golpe y enfrentarlo y pagando como preso por eso. Sí. Es decir, hubo mucha gente, muchos colorados y vallistas que se enfrentaron con firmeza al golpe de Estado. ¿Es la derecha concretamente lo que ustedes proponen? ¿Nosotros? Es decir, hoy no. el mundo se habla de izquierda y derecha. En el mundo no, perdón. En Uruguay. En la región. No, en Argentina se está hablando mucho, También. Ya en Chile desaparece eso, a pesar de que hay una sintonía, obviamente,
uno piensa concretamente en Michelle Bachelet y piensa en una candidata de izquierda. Ahí está. Bien. Digo, Sí, cuando los países está bien. Claro, cuando está los países bien. funcionan mejor, cuando los países empiezan a encontrar sus caminos, hay muchas cosas en que todos coinciden. Y entonces son matices, en algunos casos más importantes y en otros menos. Los candidatos de derecha o de extrema derecha, tienen muy pocas oportunidades en el mundo, porque la gente tiende a votar una cosa más lógica, más de centro. Los candidatos en los países que van evolucionando políticamente son de centro izquierda, de centro o de centro derecha. Todos ponen antes centro. Sí. Bueno, nosotros de derecha obviamente no somos, porque somos vallistas. ¿Qué es el vallismo? Y bueno, el vallismo es todas esas cosas, pero entre otras esas inclinaciones por los temas sociales. A mí me preguntan, ¿cuál es su principal preocupación? Me acuerdo de aquello de comunismo chapa 15. Sí, claro. Sí. Ahí yo era chico. Sí. Pero yo recuerdo todo eso. Yo lo recuerdo también en las conversaciones de mis abuelos, de mis hijos. ¿Vos, sí. comunista chapa 15? Sí, comunista chapa 15, exactamente, sí. No, el primer canto electoral que me acuerdo, que lo cantaba en la puerta de la casa de mi abuelo, pasaban los blancos, que estaban por ganar las elecciones del 58, y que decían: los primos del diario El Día, los primas del diario Acción, se quedarán en la vía para alegría de la nación. era un canto anti-14 y anti-15. Sí. Pero nosotros obviamente no somos ni conservadores, al contrario, somos reformadores, queremos transformar una cantidad de cosas, y digo, el principal problema que tiene el Uruguay, el más importante de todos. Si yo le pregunto a la gente cuál es el principal problema, las encuestas me dicen la seguridad. El principal tema, el más profundo, el que nos va a decir qué sociedad vamos a tener dentro de 20 años, es la educación, y es a ese tema que nos tenemos que dedicar todos. Mujica ya bajó los brazos, Mujica ya perdió con la educación, ya cambió toda la gente que tenía que cambiar, vio que no pudo, está hoy enfrentado con todos los gremios de la educación. El próximo gobierno tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para enderezar la educación del Uruguay. Señores, estamos en diálogo con el senador José Amorín Valle, precandidato presidencial de Ballista de Ley. Continuamos en un instante.